Son muchas las circunstancias de la vida que a todos nos toca vivir. No todas resultan agradables y sencillas. En realidad, en ocasiones, nos enfrentamos a verdaderas dificultades. Para algunos de nosotros, eso representa un gran reto. Incluso pueden llegar a desanimarnos tanto que nos dan la impresión de estar hundiéndonos sin saber qué hacer. Incluso en este momento puede que enfrente alguna clase de dificultad. Es por eso que quisiera hablarle de algunas cosas que Dios nos dice en su palabra, que al ponerlas en práctica, de seguro le ayudarán a vencer las dificultades y así poder continuar con su vida. Gracias por escuchar Reflexión Bíblica. George W. Truett se convirtió por un tiempo en agente financiero de la Universidad de Baylor en Texas, con la gran responsabilidad de recaudar $92,000 para pagar la hipoteca de la universidad y así salvarla de la ruina. En compañía de B.H. Carroll, quien era presidente de la universidad y pastor de la primera iglesia bautista en Waco, se propuso recaudar el dinero de los hermanos de Texas. En una ocasión, Carroll y Truett debían hablar en una iglesia en una comunidad remota. Esperaban una gran multitud de creyentes bien acomodados, pero la multitud resultó pequeña. Truett, muy preocupado, le dijo a Carroll: «Dr. Carroll, por supuesto que no vamos a tomar una ofrenda de este pequeño grupo de personas aquí hoy. ¿No cree que es mejor despedirlos y dejarlos regresar a sus hogares?» El Dr. Carroll lo miró con severidad y le dijo: «Hermano Truett, nunca tome consejos de sus temores ni las apariencias. Por supuesto que procederemos como si el tabernáculo estuviera lleno de gente. Predicaré y luego usted les hablará sobre la Universidad Baylor y como siempre, pues recibe la ofrenda». Si usted supiera, muchos de nosotros necesitamos el consejo del Dr. Carroll para nunca tomar el consejo de nuestros miedos. Miramos a nuestro alrededor y vemos la amenaza de la enfermedad. Ahora con esta pandemia del coronavirus hay mucha gente inquieta. El inquietante miedo a la muerte, la incertidumbre de la vida. Y con demasiada frecuencia tomamos consejos de esos miedos y casi nos ahogamos en las dificultades. En la palabra de Dios encontramos el relato de una de las muchas experiencias de Jesús con sus discípulos, específicamente con la figura de Simón Pedro. Veremos allí que lo que le ocurrió a Pedro encaja perfectamente con la expresión del Dr. Carroll: nunca tome consejos de sus temores ni de las apariencias. Quisiera leer para ustedes en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, comenzando con el versículo 22, este evento de la vida del Señor Jesús con San Pedro. Dice la palabra de Dios: «Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Este evento aconteció poco después de la alimentación de los 5,000. Aquí vemos a ese Pedro impulsivo e impetuoso, quien decidió que quería cruzar el agua hacia Jesús. Una vez en el agua, su fe le falló, y ahí fue donde comenzó a hundirse. Pedro estuvo casi ahogado por las dificultades.
¿Qué hacemos cuando casi nos ahogamos por las dificultades de la vida? Bueno, lo primero que nosotros debemos entender es que en ocasiones le damos mucho color a las cosas, le damos mucho color al asunto. No es de extrañar, en algún momento todos enfrentaremos dificultades. Si lo sabemos, entonces, ¿por qué a veces estamos tan abrumados por ellas? Bueno, hacemos demasiado énfasis en las dificultades. Eso de darle mucho color es algo que muchos experimentamos en algún momento en medio de nuestras dificultades. Pero observe la expresión clave de este pasaje. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. No fue sino hasta que Pedro notó el viento fuerte y comenzó a enfatizar demasiado su importancia cuando realmente se metió en problemas. Mire, casi nos ahogamos en medio de las dificultades porque nos dejamos dominar, nos dejamos cautivar por el problema y dejamos pasar grandes oportunidades de triunfo, grandes oportunidades de éxito. Cuando Pedro se sintió dominado por el problema de caminar sobre el agua, en medio del viento y las olas, fracasó. En verdad, mientras mantuviera sus ojos en Jesús y no se concentrara en el problema de quedarse sobre el agua, estaba a salvo. Pero cuando dejó que el problema se convirtiera en lo principal, comenzó a hundirse. En la palabra de Dios encontramos en el Antiguo Testamento cuando los 10 espías infieles informaron a Moisés que la tierra prometida no podía ser tomada porque estaban dominados, controlados por el problema. Vieron que era una tierra que fluía leche y miel, sabían que Dios les había prometido esa tierra, pero estaban tan y tan dominados por el problema que no podían actuar. En cambio, los otros dos espías, Caleb y Josué, vieron el problema y se negaron a ser controlados por él. Ellos dieron un informe optimista, sabiendo que la tierra podría ser tomada ciertamente con la ayuda de Dios. El pastor Rick Warren dijo en una ocasión, la vida es una serie de oportunidades para resolver problemas. Las dificultades que enfrentamos lo mismo pueden derrotarte que desarrollarte, dependiendo de cómo respondas. En ocasiones pensamos que lo mejor que podemos hacer es rendirnos, pero no será lo correcto si antes no hemos agotado todos los recursos disponibles. Considero por un momento a Tomás Alva Edison. Era muy consciente del problema al intentar hacer una bombilla incandescente. Se enfrentó al fracaso cientos de veces, pero se negó a dar énfasis primario al problema. Una y otra vez experimentó con diversos materiales para el filamento hasta que finalmente encontró el material que funcionaría. Por eso el 27 de enero de 1880 obtuvo la patente por ese invento. Es también conocido por la famosa frase, la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿Qué se puede hacer cuando estamos casi hundidos en nuestras dificultades? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Hay varias cosas que podemos hacer cuando nos hallamos casi hundidos en las dificultades. Lo primero es encarar los hechos, encarar la realidad y no permitir que nos abrumen. No es posible vencer algo huyéndole. Es importante seguir avanzando. El gran atleta Michael Jordan dijo en una ocasión, en mi vida fallé una y otra vez, y es por eso que triunfé. En 1896, P. W. Spillman fue elegido primer misionero de la Escuela Bíblica Dominical Bautista en Carolina del Norte. Le dijeron repetidamente que su programa de enseñanza y adiestramiento a cristianos en Carolina del Norte no tendría ningún éxito. Después de horas de oración sobre ese asunto al que había entregado toda su vida, Spillman buscó su diccionario de escritorio y donde decía fracaso, tachó completamente esa frase. El fracaso no existió para Spillman después de eso. Este diccionario, que no contiene la palabra fracaso, se exhibe en la biblioteca de la Junta de la Escuela Dominical de la Convención Bautista del Sur en Nashville, Tennessee. Spillman enfrentó los hechos
pero se negó a ser derrotado por ellos. Pedro apartó los ojos del Salvador y miró el viento y las olas, y allí comenzó a hundirse. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar los problemas? Poniendo nuestra mirada en Jesús. Mientras Pedro miraba a Cristo con fe, podía lograr caminar sobre el agua. Puede que a usted no le interese caminar sobre el agua, pero si enfrenta dificultades, mire más allá de ellas. Ponga su mirada de fe, ponga su confianza en Cristo. También hay otra recomendación bíblica importante que nos puede ayudar. Llame a Cristo. Clame al Señor. Cuando Pedro gritó, Señor, sálvame, inmediatamente Jesús extendió su mano y lo salvó. Debemos invocar a Cristo porque Él tiene el poder de salvarnos de cualquier dificultad. Pero no podremos experimentar ese poder hasta que lo invoquemos, hasta que clamemos con fe. ¿Sabe? Le pido que no se rinda. No lo haga. Siga avanzando. Siga luchando. C.S. Lewis dice, la vida con Dios no es inmunidad de las dificultades, sino paz en las dificultades. Hay que continuar. Hay que entender que vamos a enfrentar las dificultades. Hace unos días, reflexionando, encontré esta frase que impactó mi vida. La comparto con ustedes. Solo los que ven lo invisible pueden hacer lo imposible. Para terminar, quiero decirle lo siguiente. A veces, las dificultades de la vida parecen tan grandes que casi nos ahogan. Pero Jesús viene en esos momentos para darnos nuevas fuerzas y para ayudarnos cuando clamamos a Él con fe. Le damos las gracias y le pedimos al Señor que utilice este mensaje para hablar a su vida. Le invitamos para acompañarnos en nuestra próxima reflexión bíblica. Hasta entonces, que Dios le bendiga.